Bueno, bienvenidos todos. Vamos a prepararnos para que el Señor nos dé un mensaje que realmente nos confronte. Amén. Y necesitamos transformar nuestras vidas, necesitamos transformar nuestra iglesia, tenemos que transformar nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y somos llamados para eso justamente. El Señor nos ha llamado con un propósito y Él quiere que nosotros realmente asumamos un compromiso, no solamente con nuestras vidas, no solamente con nuestras familias, no solamente con la iglesia, sino también con nuestra nación. ¿Cuántos lo creen? Amén. En Filadelfia, en el año 1776, los cristianos puritanos, colonos en los Estados Unidos, firmaron un documento radical que cambiaría por completo el mundo. Y nace la primera nación libre. Ellos fundaron los Estados Unidos en esa fecha, en Filadelfia. Y ellos hicieron una declaración de compromiso a través de la cual se comprometieron a defender esos principios y esa declaración que hicieron, que fue defender la libertad, defender la palabra de Dios, defender la visión cristiana dentro de un Estado. Y dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, no, sino el documento de esta declaración, en la última parte dice: y para robustimiento de esta declaración, confiados en la protección de la providencia divina, empeñamos unos a otros nuestra vida, nuestra fortuna y nuestro sagrado honor. Amén. Esto realmente es un compromiso, y un compromiso grande, y fue un compromiso muy serio. ¿Por qué fue tan importante esta declaración y esta firma? Porque indudablemente ellos estaban exponiendo hasta sus vidas por hacer ese tipo de declaración. Hasta esa fecha no existía ninguna nación libre. Todas las naciones estaban dominadas por los gobernantes, por los monarcas, por los emperadores. No existía la democracia. Pero ellos se basaron en la Biblia para hacer una transformación de la sociedad y crear una sociedad en la cual se respetaran los principios cristianos y se promulgara la palabra de Dios. Y eso fue en el año 1776, no hace mucho realmente. Si nos damos cuenta, la historia del cristianismo tiene 2000 años, 2017 años. Y apenas hace 200 años, 240 años, existe la primera nación fundamentada en principios bíblicos. Y esto es algo que debe aterrarnos. ¿Cómo puede ser posible que solamente después de 1700 años realmente una nación se transforme y empiece a obedecer los principios cristianos? Sabemos que el desarrollo de la historia, la iglesia primitiva empezó a crecer y a compartir la palabra de Dios, y una de las iglesias que más creció fue la iglesia romana. Y esto por causa de que los mismos soldados romanos fueron aquellos que dieron testimonio de que Jesucristo había resucitado. De tal manera que para ellos fue absolutamente evidente lo que pasó. Había una guardia de soldados al lado de la tumba. Cuando la piedra se corrió, el ángel llegó y Jesucristo resucitó. Indudablemente para ellos debió ser una experiencia espectacular. Y a pesar de que los trasladaron y los mandaron a otras provincias y todo lo demás, la noticia fue corriendo dentro de todo el ejército romano y llegó hasta Roma. Y allí se sabía que era la verdad, porque era el testimonio de los soldados, que era algo secreto porque no se podía hablar muy duro sobre el tema. Pero la iglesia romana, la iglesia cristiana, realmente se desarrolló muchísimo en Roma. Y este desarrollo indudablemente se vio entorpecido con la decisión que tomó Nerón, porque estaba preocupado porque Roma estaba infestada de ratas. Y él dijo, la única forma es incendiar esta ciudad, y mandó incendiar la ciudad. Y culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Y por eso viene una persecución hacia los cristianos, muy fuerte, en Roma. Y durante más de 200 años estuvieron asesinando cristianos en el circo romano.
¿Recuerdan ustedes? Es impresionante, es que si nosotros traemos esas imágenes a hoy, nos parece absolutamente absurdo, insólito, dantesco el drama. Familias completas se las ponían de carnada a los leones hambrientos. Y la gente disfrutaba cómo morían los enemigos, entre comillas, de Roma. Posteriormente vino un emperador, Constantino, que cambió la historia y que tuvo una experiencia personal con el Señor. Tuvo una experiencia personal con el Señor y él decidió aceptar a Jesucristo como su Señor. Y entonces legalizó el cristianismo y se acabó la persecución a los cristianos. Pero la persecución a los cristianos fue supremamente grave, mucho más grave de lo que ha hecho ISIS en este tiempo. Hubo emperadores romanos que mataron en unas festividades hasta 50,000 personas en el circo romano. Imagínense, 50,000 personas, eso era una ciudad completa. Eso fue algo macabro. Sin embargo, gracias a Dios se convirtió Constantino, y Constantino entonces permitió la legalidad de la iglesia. Y al permitir la legalidad de la iglesia, entonces la iglesia pudo empezar a salir de las cuevas porque vivían escondidos y pudo empezar a proclamar libremente el evangelio. E hicieron cosas increíbles, porque al darse cuenta que realmente Jesucristo es el Señor, lo que hizo el Estado romano fue incluso entregar todas sus propiedades estatales donde se reunían en las famosas abadías y las convirtieron en templos cristianos. Y siguió el cristianismo creciendo y se organizó y se empezaron a enseñar libremente la Biblia, etc. Hasta cuando vino la caída de Roma. Algunos historiadores culpan al cristianismo de la caída del Imperio Romano, porque muchos soldados eran cristianos y entonces ya no eran tan aguerridos, ya no eran tan crueles, sino que respetaban la vida del enemigo. Y dicen que a causa de eso se perdió y se minimizó el poder del Imperio Romano. Pero con la caída de Roma, por causa de los bárbaros, se presentó una situación que realmente afectó a la iglesia terriblemente. Y fue que al quedar Roma bajo el dominio de los bárbaros, los nobles romanos, los gobernantes romanos, echaron mano de la iglesia y dijeron: un momentito, es que nosotros tenemos aquí un gobierno eclesial. Y ellos se vincularon a la iglesia católica y empezaron a gobernar la iglesia católica. Y crearon el monaquismo. Y a los cristianos de verdad que venían enseñando la palabra y todo lo demás, los sacaron de la iglesia y los confinaron a unas cárceles en donde iban a estar de por vida ya encerrados. Fue el monaquismo, los famosos monasterios. Y los apartaron completamente de la iglesia y de la sociedad. Y ellos siguieron manejando su iglesia como un caballito de batalla para volver a reconquistar el mundo y para poder volver nuevamente a la gloria del Imperio Romano. Pero ya con una estrategia diferente. No iba a ser solamente con el poder de la guerra, sino también persuadiendo a la gente en la fe. ¿Y cómo lo hicieron? Fue muy sencillo. Diseñaron una estrategia mediante la cual empezaron a adorar en Roma a todos los dioses que existían en los pueblos y los trajeron a Roma y los convirtieron en súbditos del Papa y mandaron a sacerdotes a rendirle culto a esos dioses por instrucción del Papa. Y de esta manera alienaron a las gentes que adoraban un caballo o que adoraban a un personaje. Si el sacerdote lo estaba adorando y les enseñaba que ese ídolo que ellos adoraban o ese Dios que adoraban era un súbdito del Papa, pues indudablemente ellos tenían que someterse también a la voluntad del Papa. Y de esta manera la iglesia empezó a expandirse en una forma tremenda. Y esa estrategia les funcionó muy bien. Y en otros casos empezaron con las famosas cruzadas.
¿Recuerdan ustedes las cruzadas? Donde retomaron Jerusalén y retomaron muchos lugares sagrados. Y por esa razón, en esos lugares sagrados hoy hay santuarios católicos. Que viene desde la época de las cruzadas. Y quisieron tratar de invadir nuevamente el mundo a través de la fuerza y contrataron soldados mercenarios para hacerlo. Pero lastimosamente los otomanos y los árabes resistieron y la segunda y la tercera cruzada realmente fueron todas un fracaso. Entonces la iglesia se replegó y empezó simplemente a trabajar a través de la fe, tratando de involucrarse con la fe de lo que ellos creían y adoptando esa fe para la iglesia. Y entonces realmente la doctrina se corrompió. Y tuvimos 1000 años del famoso oscurantismo. Y ese oscurantismo religioso fue un tiempo en donde no se predicó la palabra de Dios, en donde no se enseñó sino las normas de la iglesia. Y se le quitó la autoridad de la palabra de Dios y se le dio a la iglesia. Y se dijo que la iglesia y el Papa eran infalibles y lo que ellos decían, eso era lo que se cumplía. Indudablemente hubo muchísima corrupción al interior de la iglesia. Hasta una prostituta fue papisa y su hijo de 12 años lo canonizaron como papa y cosas de ese estilo. Hasta cuando viene la época de Martín Lutero, la época de Calvino, la época de la Reforma. Y cuando estos estudiosos lograron traducir la Biblia, el Señor permitió que se diseñaran sistemas tecnológicos para poder sacar muchas copias de la Biblia y se inventaron la imprenta. Y entonces la Biblia empezó a circular libremente y la gente empezó a tratar de conocer a Dios de verdad. Y cuando empiezan a conocer a Dios de verdad y se empiezan a empapar de lo que es el cristianismo realmente, sucede una reforma al interior de la iglesia que fue supremamente importante. Y esta reforma afectó principalmente los Países Bajos. Y estos Países Bajos empezaron a legislar de acuerdo con los principios bíblicos. Y la famosa reforma empezó a cambiar por completo todas las reglas de la sociedad. Suiza, por ejemplo, definió que la tasa de interés que iban a cobrar iba a ser máximo del 4% anual. Pero si alguien depositaba dinero en el banco también tenían que pagarle el 4% anual. Y esta decisión trajo una prosperidad tremenda a Suiza. Antes los intereses eran exorbitantes. Prácticamente el banco era socio en los negocios y se ganaba el 80, el 90% de la rentabilidad que generaban. Pero ese principio bíblico les ayudó a ellos a empezar a obedecer la palabra de Dios y eso trajo prosperidad a sus vidas. Y no solamente eso, sino se empezó a establecer la democracia. Y a raíz de este suceso del 4 de julio de 1776, después de que estos puritanos fueron perseguidos por cerca de 200 años, tuvieron que huir de Inglaterra, se establecieron en Holanda, de ahí los persiguieron también y les tocó salir huyendo y se fueron entonces para América. Se embarcaron cerca de 114 personas. Cuando llegaron a América en un buque que jamás había atravesado el Atlántico, pero tomaron el riesgo, llegaron allí, estaba en pleno invierno, murieron la mitad de las personas porque no tenían cómo resguardarse del frío. Y sin embargo siguieron luchando con los mismos principios bíblicos y con un ideal. Y comprometieron sus vidas, su futuro y sus familias a hacer de los Estados Unidos, de lo que hoy, de la tierra de los Estados Unidos, un estado libre, donde se pudiera adorar libremente a Dios, donde se pudiera servir libremente a Dios, donde se pudiera respetar los principios cristianos, los principios bíblicos de convivencia. Y esto lo hicieron estos hombres que comprometieron su vida, comprometieron su fortuna, comprometieron su honor, su sagrado honor, lo llamaron ellos, para defender estos principios durante toda su vida. E hicieron de Estados Unidos una nación grande que llegó a ser la nación más poderosa del mundo. Y en este desarrollo, la iglesia empieza a fundar universidades. Y empieza Dios a darle sabiduría
a los cristianos para desarrollar la ciencia. Así como se la dio a Gutenberg cuando estuvo un tiempo orando y diciendo, Señor, ¿cómo hacemos para multiplicar esas escrituras? Es que no podemos contratar a 5,000 personas para que estén copiando y seguramente van a copiar mal. Y el Señor le iluminó y le dio sabiduría para poder inventarse la imprenta. Y fue el primer libro que se imprimió en el mundo. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y para los propósitos de Dios, Dios nos da sabiduría para hacer las cosas. Porque Él es el dueño de toda la sabiduría. Y Él puede dárnosla si nosotros la pedimos para sus propósitos. La Reforma trajo como consecuencia que se fundó el primer Estado libre y fueron los Estados Unidos. Y fue un Estado que tuvo un crecimiento económico impresionante, que logró dominar el mundo, logró parar las guerras, logró convertirse en el soldado y en el guardián del mundo. Hasta hace 50 años todo iba muy bien en Estados Unidos. Pero a Johnson le dio por decir que la iglesia no tenía que participar en el Estado, ni el Estado debía participar en la iglesia, y que eso tenía que funcionar como algo totalmente independiente de las decisiones que se tomen en el gobierno, cuando la iglesia fue la que fundó las naciones, fue la que fundó los estados. Pero separaron a la iglesia del Estado. Y al separar la iglesia del Estado, también separaron a la iglesia de la academia. Y las 106 universidades cristianas que la iglesia había fundado, les dieron autonomía para que fueran los académicos los que manejaran la iglesia, los que manejaran la universidad. Y entonces entró el secularismo, entró la izquierda y entraron una cantidad de ideologías al interior de la academia y empezaron a formar los profesionales con esa visión. Ya no con una visión cristiana. Anteriormente, para estudiar medicina había que estudiar teología primero, porque claro, ellos iban a intervenir a alguien creado por Dios, y por lo tanto tenían que conocer cómo es la relación de Dios y el hombre. Tenían que estudiar los principios bíblicos de convivencia, las recomendaciones que el Señor hizo en el libro de Levíticos de cómo manejar a los enfermos. Pero separaron a la iglesia de la academia. Y dejaron que los académicos empezaran a enseñar. Y siguieron enseñando. Y cada vez la ciencia iba creciendo. Y más descubrimientos científicos. Muchos cristianos fueron utilizados para hacer grandes descubrimientos científicos. Bien, el desarrollo de las comunicaciones. Con el invento del famoso alfabeto Morse. Morse era cristiano también. Y él quería difundir el evangelio a distancia. Y el Señor le dio la idea de hacerlo a través del telégrafo. Y así como él, muchos otros cristianos se desarrollaron. Pero lamentablemente, mientras todo eso sucedía, la academia estaba siendo transformada con principios seculares, con humanismo. El hombre por el hombre y para el hombre. Y esto fue lo que se empezó a enseñar en las universidades cristianas. Y en la medida en que iban pasando otra generación de graduados que ya no conocían del Señor, como pasó con muchas generaciones del pueblo de Israel, que dice, se creció una generación que no conocía al Señor, que no temía a Dios. Así mismo pasó en las universidades, pasó de una generación a otra, en donde ya la segunda o la tercera generación decían, no, es que nuestros padres eran absolutamente religiosos y este tema de la academia tenemos que manejarlo los científicos, de acuerdo con las leyes de la ciencia, pero desconociendo que la ciencia ha sido creada por Dios. Y entonces vino el cambio tremendo en la academia. Y en la academia empezó a negarse la existencia de Dios. Y decir, Dios está muerto, no existe. Y vino el desarrollo entonces de el amor libre. Amor y paz era el lema de la juventud en los años 60. Y claro, con esto se desarrolló el consumo de drogas y la promiscuidad sexual. Cambió el cine, cambió la música, cambió la conducta de la sociedad.
cambió el país. Y empieza un deterioro moral galopante que finalmente termina en donde se iza la bandera gay en el Capitolio de los Estados Unidos, con el gobierno de Obama. Y todo este deterioro moral indudablemente influenció a todo el mundo, porque Estados Unidos es la primera potencia mundial. Y ellos, a través de la ONU y a través de la OEA, tenían sus emisarios que habían sido educados por esas universidades inicialmente cristianas, pero hoy invadidas por el secularismo, invadidas por el pensamiento humanista, en donde hay que respetar los derechos de las personas. Si él quiere ser mujer, pero es hombre, pues hombre, que se haga una cirugía y que se transforme, que se ponga unos senos de plástico y que sea una mujer. Pero jamás va a ser una mujer, eso es un engaño del diablo. Es una falsedad, es un hombre mutilado y deforme. Pero queremos venderle la idea de que sí, que es una señorita. Y hay hombres que se enamoran de ellas, para peor. Para colmo del males y de la perversión. Pero esto es porque, ¿qué? Porque se han apartado de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que ellos no consideraron a Dios, ni le dieron gracias. Y que por causa de haberse separado de Dios, Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de tal manera que deshonraron sus propios cuerpos. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y que por esa causa se desarrolló una nueva generación de personas que no tienen temor de Dios. Que al contrario, son injustos, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de malignidades, murmuradores, detractores y aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Así los describe el Señor. ¿Y todo por qué? Porque ya no tuvieron en cuenta a Dios. Dice la palabra de Dios textualmente, el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de tal manera que no tienen excusas. Si nos ponemos a mirar solamente una flor, tenemos que entender que hay un diseñador detrás de eso. Si nos ponemos a mirar solamente las nubes y el ciclo del agua, hay alguien que diseñó eso. Es que si nosotros tuviéramos que hacer un purificador del aire, de transformar el aire, el CO2 que sacan los carros para poderlo purificar, ¿qué haríamos nosotros? Hemos visto las máquinas que los hombres han hecho, ¿verdad? Que han sido máquinas que absorben el aire, lo purifican, pasan por filtros, lo oxigenan y pues lo vuelven a sacar limpio. Pero el Señor hizo otra cosa mucho más hermosa, hizo los árboles, con flores, con frutos, que están generando vida, están generando belleza, que están además trayendo más agua, y que sus desechos de los árboles van a servir de abono posteriormente, que van a dar fruto y que del cual podemos alimentarnos también. Dios hizo las cosas perfectas, pero nosotros pensamos que la naturaleza es la que tiene la capacidad, y le estamos dando a la naturaleza la capacidad de crear cosas, cuando Dios ha sido el creador de la naturaleza. Y desconocemos a Dios. Dice la palabra de Dios que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces cuando viene la sentencia, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, etc. Yo pienso que no hay una descripción más nefasta en la Biblia que la descripción de un homosexual. Pero es responsabilidad de nosotros, como iglesia, reprender esa tendencia tan grande que está abarcando y avasallando a la juventud en este momento. Hablaba en estos días con alguien que me decía, en la vivienda por lo menos el 15 o el 20% de la gente que trabaja es homosexual. Increíble, increíble. Es increíble. Y uno dice, ¿dónde está la iglesia ahí? ¿Dónde están los cristianos allí? Y nosotros que tenemos la verdad nos la callamos y permitimos que ellos nos inunden con sus mensajes por las redes sociales, que nos inunden de su ideología, que la disfrazan de una manera muy bonita para decir es que todos tenemos derechos, pero nadie tiene derecho de ofender a Dios. Nadie tiene derecho de hacerle perder la salvación a otra persona. Y por eso necesitamos como iglesia comprometernos a transformar, primero nuestra iglesia, y después nuestra ciudad y después el mundo. Tenemos que empezar a hacer cambios radicales en nuestra vida. Tenemos que empezar a valorar la palabra de Dios. Y tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Cuando un grupo de personas se comprometen, y se comprometen como se comprometieron estos puritanos, pueden transformar el mundo. Es que fíjense que el compromiso de esas personas, de esas 50 personas que finalmente sobrevivieron en Estados Unidos, logró convertir de esa tierra la nación más poderosa del mundo. Pero también el compromiso de algunos miembros de la izquierda que lograron que se firmara la famosa enmienda Johnson, lograron quitarle la autoridad a la iglesia en la academia. Y empezaron a formar a los jóvenes con una ideología humanística apartados de Dios completamente, que ha traído un deterioro de la sociedad y del mundo que jamás se había visto. Quizás en la época de Sodoma y Gomorra. El compromiso de unos pocos puede transformar el mundo. Un grupo de chinos se comprometió con el famoso libro rojo de Mao. Y produjeron la revolución cultural más fuerte del mundo. Un cuarto de la población del mundo finalmente quedó sometida a esta ideología. En 1943 reunieron 100.000 jóvenes en el Estadio Olímpico de Múnich. Y allí 100.000 jóvenes se pusieron camisetas de diferentes colores que decían: somos tuyos, Hitler. Se comprometieron sus vidas. Y se necesitó la guerra para poder acabar ese compromiso.
Se necesitó que miles de personas murieran para poder desmontar ese compromiso. ¿Por qué no hacemos nosotros un compromiso diferente? Hagamos un compromiso con Dios, hagamos un compromiso con la iglesia, hagamos un compromiso con nuestra vida para el Señor y cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Colombia está atravesando por una situación supremamente complicada y una situación en donde realmente se requiere el compromiso de los cristianos. Y le doy gracias a Dios porque este nuevo magistrado de la Corte Constitucional cristiano logró desbaratar el fast track. Es un hombre de compromiso. Él está comprometido con Dios, comprometido con la causa. Él no se dejó alienar, no se dejó intimidar porque eran los violentos, que era la organización que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en el mundo, los que estaban saliendo afectados con esta decisión que él hiciera. Él estaba comprometiendo su vida, su honor, su familia, todo el compromiso lo estaba haciendo él. Y logró parar el fast track. Esto es de admirar. Y yo quiero invitarlos a que estemos orando por este varón, que es un hombre temeroso de Dios, es un hombre valiente, se enfrentó contra todo el sistema, pero el Señor lo usó. Y esto viene por producto de la oración de la iglesia. Amén. Y por eso es tan importante que nosotros nos identifiquemos con la problemática del país, porque nosotros podemos ser catalizadores para que eso vaya por un buen rumbo. Necesitamos entender que nuestra vida, nuestro nivel de compromiso puede transformar nuestra nación. Así como ese hombre con esa decisión cambió por completo todas las expectativas y todo lo que venía sucediendo con el proceso de paz, que realmente era entregarle el país al comunismo, por lo menos se restableció la democracia y se restableció la oportunidad de que no se tomen las decisiones así a la ligera, sino que se le dé debate y que la gente opine y que nuestros representantes allí en el Congreso tengan la oportunidad de expresar y de dejar notas. Cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad de dejar una huella en una persona, en una situación, en una institución. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios para hacer de nuestro país algo mejor, en nuestras relaciones con nuestros amigos. Cada uno de nosotros puede influir en ellos para que ellos vuelvan sus ojos hacia Dios y adquieran un compromiso para el Señor, que sean radicales con el conocimiento de la palabra de Dios y empiezan a defender la verdad, porque nosotros somos los que tenemos la verdad. Sin embargo, nunca hacemos una marcha del orgullo cristiano y cada semana tenemos marchas del orgullo gay por todo el mundo. Estamos escondidos, nos da vergüenza de decir que somos cristianos. Eso es absurdo, a pesar de que tenemos la verdad. ¿Qué más necesitamos? Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que dice en la palabra de Dios que Él nos enseñará todas las cosas que debamos decir. Tenemos las Escrituras, tenemos la historia de todos los hombres de Dios que cometieron errores y que fracasaron, para que nosotros no hagamos lo mismo. El Señor, al darnos este libro, nos está dando la oportunidad de que seamos mejor que cualquiera de los personajes bíblicos que de alguna manera cometieron errores y fracasaron. Y nos está mostrando que no debemos cometer los mismos errores. Y el conocimiento de esta palabra nos debe llevar a que nosotros tenemos que ser mejor que cualquiera de ellos, que no contaron con este instrumento, con el que nosotros sí estamos contando. Ellos estaban llevando su vida con su relación con Dios, lo que el Señor les mostraba y nos hacían. Pero a veces se desviaban, como David se desvió. Y cayó en adulterio con la esposa de uno de sus siervos, de sus servidores, la esposa de Urías. Y no solamente contento con eso, sino quiso achacarle el niño a Urías. Y como el hombre no le comió cuento, entonces lo mandó matar. Y para poderlo matar, tuvieron que matar a muchos más miembros del ejército para que pareciera una pérdida de la guerra. Entonces fallaron en tácticas de guerra de tal manera que muchas personas murieron también. Pero como se murió Urías, él dijo, no, eso es la espada corta por un lado aquí, por otro lado por allí.
y bueno, gloria a Dios. Unas veces morimos y otras veces ganamos. Pero cuando lo confrontó el profeta Natán, la cosa fue diferente. Que el profeta Natán se le acerca y le dice: oh rey, tú que eres tan sabio y tan usado por Dios, dime, ¿qué castigo merece un hombre rico que tiene una gran cantidad de rebaños de ovejas? Pero un día que llega un invitado, va y salta a la cerca y le roba la oveja a un pobre hombre, la única que tenía. Con ella dormía, la cargaba en su cuello, le daba de comer en su mano. Pero este hombre se la arrebata y la ofrece. Y David dice: viva Jehová, que este hombre pagará 4 veces lo que hizo. Y la consecuencia fue que 4 de sus hijos murieron y fueron matados entre sí. Aún Salomón, cuando asumió el trono, lo primero que hizo fue matar a su hijo, a su hermano menor, porque era el consentido de su padre. Con Dios no se puede jugar. Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos darnos de cristianos y tratar de decir hoy sí y mañana no. Tenemos que ser radicales. Tenemos que andar con los pies firmes en la tierra, sabiendo que tenemos la verdad y que tenemos que defender la verdad. Porque eso va a hacer que cambie no solamente nuestra vida, sino que cambie el mundo. Nuestro compromiso realmente no solamente va a afectarnos a nosotros, va a afectar nuestra familia, va a afectar nuestro entorno social, puede transformar nuestra nación, puede transformar el mundo, pero necesitamos compromiso. Si no hay compromiso, no hay nada. ¿En qué tenemos que comprometernos? Primero que todo tenemos que comprometer nuestra vida con Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener un corazón perfecto para con Dios. Y este corazón tenemos que cambiarlo, porque estamos muy dados a cuestionar todas las cosas, a criticar. Somos muy dados a dejarnos llevar por las corrientes de este mundo y a racionalizar todas las cosas. Y decir, no, pues este tema del fanatismo religioso es algo que realmente está mandado a recoger. Nosotros estamos viviendo otra época. La Biblia se escribió hace 2000 años. Nosotros estamos viviendo un tiempo diferente. Pero dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Así pues que quiero que miremos hoy 5 aspectos del compromiso que nosotros debemos asumir. Y el primero es que tenemos que comprometer nuestra vida a Cristo. Y esto es fundamental. Antes de que cualquier cosa suceda, tenemos que familiarizarnos con Dios. El Señor nos puso en esta tierra para que nosotros conozcamos a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque a Dios le plació. Y nos puso en esta iglesia, ¿por qué? Porque el Señor quiere que aprendamos esta doctrina que enseñamos aquí. Y el Señor nos trae aquí con un propósito. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con ese propósito. Y dejar nuestros caprichos y nuestras formas de pensar que realmente están invadidas de error. Porque somos humanos. Y tenemos que empezar a dejarnos guiar por Dios y empezar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El Señor nos puso en esta tierra para que nosotros le conozcamos y que le sirvamos a Él y que lo adoremos. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que nosotros no empezamos a existir en el momento de nuestra concepción. Eso es falso. Estábamos en otro lugar, no sé en dónde, pero estábamos en otro lugar. Dios sabe dónde estábamos. Y Él supo que nosotros necesitamos venir a la tierra para conocer a Dios. Y Él nos trajo para que lo conozcamos, para que lo aprendamos a servir, para que lo adoremos. Y nos trae por un brevísimo corto de tiempo, que pueden ser 100 años, 120 años máximo. Pueden ser 70, pueden ser menos. Pero por ese tiempo es el tiempo que el Señor nos trae aquí para que nos entrenemos en conocer a Dios, en adorar a Dios y en servirle a Dios. Dice la palabra de Dios que después estaremos allí en su presencia
adorando y sirviendo a Dios. Pero necesitamos entrenarnos. Y tenemos que entrenarnos teniendo un corazón perfecto para con Dios. A veces nos cuestionamos con muchos racionamientos para servirle al Señor, para hacer algo para la iglesia, para comprometernos con la iglesia, con el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión de tener un corazón recto para con Dios. Hay una serie de asuntos importantes en nuestra vida, como por ejemplo, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué profesión voy a hacer? ¿En qué me voy a entrenar para poderme ganar la vida? Bueno, esa es una decisión importante. ¿Con quién me voy a casar? ¿O me voy a quedar soltero? Es otra decisión importante también. Y son decisiones que nosotros tenemos que tomar y consecuencias que tenemos que asumir por esa decisión. Pero la pregunta más importante que nosotros tenemos que resolver es: ¿para quién voy a vivir? ¿A quién voy a servir? ¿Voy a servirle al humanismo, al secularismo? ¿Le voy a servir al diablo o le voy a servir a Dios? Esa decisión es determinante en nuestras vidas. ¿Voy a servirle a las riquezas o voy a servirle a Dios? Eso es algo que nosotros tenemos que definir. Y es algo que tenemos que evaluar, porque esta decisión sí tiene consecuencias eternas. El hecho de que estudie Derecho o estudie Medicina no tiene mucha trascendencia. Realmente y finalmente es un medio para poder subsistir, servirle un poco a la sociedad y ya. Pero saber a quién le vamos a servir sí puede determinar nuestro futuro y nuestro futuro eterno. Y es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Porque a veces nosotros pensamos: no, es que mi mamá es cristiana y entonces ahí me lleva. Yo me monto ahí colinchado. No, la salvación es personal. Nuestra relación es personal con Dios. Nuestro compromiso es personal con Dios, cada uno. Y nosotros tenemos que preocuparnos por cumplir con la palabra de Dios. Educar a nuestros hijos adecuadamente, en el temor de Dios. Y si no quieren venir a la iglesia, tenemos que obligarlos a que vengan, porque esa es nuestra responsabilidad. Eso lo dice la Biblia. Pero a veces nosotros respetamos que no es que el niño está ocupado, la niña está ocupada porque tiene un trabajo que presentar el lunes, entonces que no vaya a la iglesia hoy. No, que no haga el devocional porque tiene un examen mañana. Entonces es mejor que se lea algo más y aprenda algo más que buscar de Dios. Y cometemos errores gravísimos, gravísimos, al ser tolerantes con la desidia de nuestros hijos. Y nosotros entonces asumimos las consecuencias. Y las consecuencias finalmente las van a pagar ellos mismos, porque se van a perder. Y van a vivir en maldición. ¿Y qué más quisiéramos nosotros para nuestros hijos? A que vivieran en bendición y en prosperidad. Y el Señor nos puede dar la bendición, nos puede dar la prosperidad. Pero depende de la actitud que nosotros tengamos y la que tengan nuestros hijos, si tienen un corazón recto para con Dios. Un corazón perfecto para con Dios. En Romanos 10:9 dice: si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y esto de confesar a Jesucristo como nuestro Señor, lo decimos muy fácilmente. Pero entender que Jesucristo es nuestro Señor implica que nosotros estamos sometidos a la voluntad de Jesús. Que Él es el que gobierna nuestras vidas, que Él es nuestro gerente, que Él es el que da las órdenes y que nosotros somos los que obedecemos. A veces tenemos la idea de que Jesús es nuestro Señor como si fuera algo alegórico, pero realmente que Jesús sea mi Señor significa que yo soy su siervo. Y ser su siervo quiere decir que yo debo servirle a Jesús. No tengo opción. Por eso dice en la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y decimos: Señor, pero si en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos esto, y no sanamos enfermos, y
Y el Señor va a decir, ¿sabes qué? Nunca lo conocí, hermano. Nunca lo conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiere usted que le digan eso cuando vaya al juicio? Tenemos que adquirir un compromiso serio con Dios. Un compromiso serio con Jesucristo. Debemos de dejar de andar en nuestros planes, en nuestros proyectos personales, en nuestra visión. Y empezar a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como hizo el apóstol Pablo. Que después de estar persiguiendo a los cristianos por muchos años y de matar a unos cuantos cristianos, finalmente el Señor lo tumbó. Y él, cuando se dio cuenta que el Señor lo había tumbado, se levantó y dijo, Señor, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él seguidamente le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cambió su corazón por completo. De empezar a perseguir a Jesús, empezó a servirle a Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Quizás no estamos persiguiendo a Jesús, pero estamos teniendo una actitud absolutamente decidiosa con relación a las cosas de Dios. No vamos a nuestras reuniones de los grupos de integración, no compartimos la palabra de Dios, no hacemos nuestra devocional diario, no predicamos la palabra de Dios, no le servimos a la gente en el nombre de Jesús. Nos olvidamos de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y por lo tanto, tenemos que ponerle orden a nuestra vida prioritariamente en ese compromiso con Jesús. Tenemos que comprometernos con Él, de que Él va a ser nuestro Señor. Y si Él va a ser nuestro Señor, yo voy a ser su siervo. Y si el Señor Jesús me dice que yo tengo que estudiar las Escrituras y meditar en ellas y hacer todo conforme en esto está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien, pues debo hacerlo. Y va a traer grandes beneficios para mi vida. Grandes beneficios. Claro, si no lo hago y llevo una vida religiosa así a medias, pues ¿qué va a pasar? Que el juicio de Dios está sobre mi vida, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y a veces nosotros somos tolerantes con nosotros mismos y somos indulgentes con nosotros. Y decimos, no pasa nada, no hagamos devocional hoy, no importa. Que cada uno vaya y ore en su cuarto. Y dejamos que cada uno desarrolle una relación con Dios. Y dejamos a nuestros hijos abandonados para que ellos desarrollen una relación con Dios. En otras palabras, estamos dejándolos a la deriva para que se estrellen contra el mundo y que pasen por la que nosotros tuvimos que pasar para que finalmente entiendan que realmente vale la pena servirle al Señor. Yo pienso que no vale la pena que ellos pasen todos estos dolores que nosotros pasamos. El segundo compromiso que tenemos que adquirir es comprometernos con nuestra familia iglesia. Nosotros somos una familia y tenemos que estar comprometidos los unos con los otros. En 1 Pedro 1:3 dice que Dios nos ha dado el privilegio de nacer otra vez, de modo que ahora somos miembros de su propia familia, miembros de la familia de Dios. Aquí estamos todos los hermanos, miembros de la familia de alianza con Dios. Amén. Y esto implica que tenemos que tener un compromiso entre nosotros mismos, los unos con los otros. Porque si no, no podemos obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que orar los unos por los otros, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Y esto no lo podemos cumplir si no estamos comprometidos con la iglesia. El Señor nos dio un mandamiento y nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, para que seáis verdaderamente mis discípulos. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y esto es servirnos. Implica dedicar parte de nuestro tiempo para el beneficio de la otra persona. En Efesios 2:19 dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto no lo inventé yo. Es un privilegio formar parte de una iglesia. Y es un privilegio ser parte de esta iglesia. Créanme,
Dios tiene grandes cosas para esta iglesia, pero necesitamos nosotros tener un mayor nivel de compromiso. Necesitamos comprometernos con Dios, con Jesucristo, con la iglesia. Y tenemos grandes privilegios por ser miembros de esta iglesia. Recuerdo la propaganda de Diners que decía, la membresía tiene sus privilegios. Ser miembros de esta iglesia tiene sus privilegios. Y es impresionante lo que el Señor nos ha permitido hacer con esta iglesia. Y que lamentablemente la mayoría de la gente de la iglesia lo ha desperdiciado. Las grandes oportunidades que hemos tenido nosotros de formarnos. Aquí hemos traído decenas de predicadores de del más alto nivel del país, del mundo. Escritores famosísimos, escritores cristianos, grandes pensadores cristianos. Y la gente de la iglesia no participa, viene desde otras iglesias a recibir. Esto es insólito, es absurdo. Que nosotros no tengamos ni siquiera ese nivel de compromiso con nosotros mismos de formarnos mejor. Es absurdo que nosotros no apreciemos las bendiciones que Dios tiene para nuestra iglesia y las aprovechemos. Subestimamos nuestra iglesia. Y la subestimamos porque quizás no vemos el mover del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle, ¿dónde está el registro en las Escrituras? En donde cuando Pablo estaba predicando la gente se caía por allá y empezaban a temblar. Pero la gente quiere mirar eso. Porque no conocen la palabra de Dios. Y quieren esas experiencias físicas con Dios. Dios es espiritual. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comprometernos con su palabra y obedecer su palabra. Y cuando nosotros lo hacemos, definitivamente nuestra vida es transformada. Pero llevamos vidas religiosas de cientos de años en las iglesias, que la gente conoce de la palabra de Dios, pero sus vidas no son transformadas. Y aquí nos hemos preocupado por enseñarle a la gente cómo debe transformar su vida. Y yo no sé si usted lo ha aprovechado o no, pero hay muchas personas que no lo han aprovechado y siguen llevando su vida religiosa, de asistir los domingos, de diezmar y de seguir haciendo lo mismo que hacían con una mente pagana, con lo que le enseñaron en la universidad, o con la tendencia social, o con lo que venía haciendo siempre. Pero nosotros tenemos que ser transformados por la palabra de Dios y eso implica un compromiso con la iglesia, un compromiso con Cristo, un compromiso con la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos que comprometernos a ser un modelo de lo que fue Jesucristo. Tenemos que tratar de ser como Él fue. La vida cristiana implica más que creer, implica actuar. No es solamente por el conocimiento. Dice la palabra de Dios que los demonios también conocen la palabra de Dios. Entonces no es suficiente que conozca la palabra de Dios. Así como tampoco es suficiente que usted sirva en la iglesia, curiosamente. Porque fíjese que los que dijeron, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en su nombre resucitamos muertos y sanamos enfermos, eran gente de iglesia que estaban sirviéndole al Señor, que usaban los dones del Espíritu Santo, pero que no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cada uno tiene que averiguarla con Dios, cuál es la voluntad de Dios para su vida, y empezar a actuar de acuerdo con esa voluntad de Dios. Pero, en principio, tenemos que comprometernos a llevar una vida como la vida de Cristo. De alguna manera, el Señor nos ha dado de su propio Espíritu, del Espíritu de Dios, para que nosotros lo representemos a Él, para que nosotros actuemos guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Cristo. De tal manera que si somos obedientes, pues vamos a ser un reflejo de lo que Cristo es. Y por eso cada vez que vaya a tomar una decisión, piense, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y cuando nosotros
hacemos ese ejercicio, realmente nos damos cuenta que no es tan difícil hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros empecemos a transformar nuestra vida y a morir a nosotros mismos para que Jesús sea glorificado. Es necesario que empecemos a romper esos paradigmas de nuestra forma de actuar, de nuestros defectos de carácter, para que nuestra vida sea mejor y reflejemos a Jesús en nuestros actos. Y esta es la mejor forma que tenemos nosotros para evangelizar. Porque cuando la gente ve a un cristiano comprometido con el Señor y ve que está poniendo en práctica la palabra de Dios, se puede sentir motivado a seguir al Señor. Pero si ve que el testimonio no es bueno, es cristiana, pero viene a maldecir a sus papás, viene a maldecir a sus hijos, viene a... ¿Qué testimonio dice la gente? Si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y yo sé que el Señor puede transformarnos con su poder. Yo sé que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar por nosotros mismos. No tenemos la capacidad. Porque hemos desarrollado una cantidad de defectos de carácter a lo largo de nuestra vida, con los cuales aún nos identificamos. Y decimos, no, pues es que yo soy así. Y yo le digo a la gente lo que es, así de frente y no sé qué. Y no nos importa si los lastimamos o no. O simplemente nos acostumbramos a utilizar la ira como un medio para poder manipular y para poder manejar a los demás. O utilizamos la mentira, o utilizamos la manipulación, aún la manipulación espiritual. Pero cuando nos confrontamos con la palabra y nos damos cuenta que no estamos haciéndolo bien, tenemos que cambiar. Y tenemos que morir a nosotros mismos y empezar a actuar como Dios quiere que lo hagamos. No va a ser fácil al principio. No va a ser fácil al principio. Es como cuando usted empieza a manejar. No es fácil saber si le mete el clutch o el freno o el cambio, la dirección, mire por el retrovisor. No sabe ni qué hacer. Y al principio le toca estar como muy concentrado tratando de hacer todas las cosas ordenadamente y adecuadamente. Pero después usted se acostumbra a hacerlo y lo hace mecánicamente. Y así pasa también con nuestra vida, con el Señor. Cuando usted empieza a cambiar esos paradigmas y empieza a obedecer la palabra de Dios, empieza a amar y empieza a servir a los demás, empieza a comprometerse con la iglesia, al principio le toca como disimular. Pero cuando empieza a hacerlo y lo sigue haciendo, empieza a disfrutarlo y empieza su vida a cambiar y empieza a cambiar la vida de los demás. Necesitamos empezar a caminar y quitarnos esas vidas religiosas. Las vidas religiosas no sirven para nada. Somos como fariseos, que a la verdad nos vestimos como grandes cristianos, como familias perfectas, pero realmente si nos miramos y nos confrontamos con la palabra, tenemos una gran cantidad de fallas que no reconocemos. Pero cuando tenemos la oportunidad de confrontarnos con la palabra y decir, no, yo debo cambiar, debo hacer esto, debo hacer lo otro, no les dé pena pedir una consejería, pídanla, estamos para servir. Pero decimos, no, ¿y qué va a decir el pastor? No, ¿cuál va a decir? Si es que todos estamos en el mismo barco y estamos para ayudarnos los unos a los otros. El proceso del cristianismo no es un proceso sencillo, no es que me tomo una píldora y al día siguiente me convierto en el cristiano 10. Es un proceso que dura toda la vida. Y cada día tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Es un proceso duro, es un proceso largo, es un proceso que tomará el resto de nuestra vida. Mientras usted ponga este libro en su corazón, mientras usted medite la palabra de Dios, entre su mente más conozca de Cristo, sus sentimientos, su relación con Dios, cada vez va a ser mejor. Pero es necesario que meditemos y estudiemos la palabra de Dios. Y tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor. No podemos estar todavía en las 4 leyes espirituales, por favor. Tenemos herramientas para podernos formar, tenemos toda una facultad de teología que podemos aprovechar, que la tenemos aquí en nuestra iglesia. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, nos vamos adelante a la perfección.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. Pues que ni siquiera sabemos qué son obras muertas. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos quizás ir a los principios y empezar de nuevo con Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que las respuestas de sus vidas van a estar en la televisión? ¿Cuántos creen que las respuestas grandes de sus vidas van a estar en la diversión o en los juegos de video? Si no están ahí, ¿para qué le dedicamos tiempo? ¿Por qué pasamos tiempo viendo y leyendo cosas en las que realmente no creemos? Es una estupidez. Debemos estar comprometidos a las verdades reveladas de la fe cristiana y debemos vivir una conciencia clara, dice en la palabra de Dios. Tenemos que comprometer entonces nuestra vida con Cristo, luego comprometer nuestra vida con la iglesia, con la familia de la iglesia, y luego tenemos que tener compromiso con obedecer la palabra de Dios. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada, nuestra familia va a ser transformada. Vamos a vivir una experiencia nueva en Cristo. Estamos nosotros haciendo un curso hace 3 meses de transformación, realmente deberíamos llamar este curso, en donde empezamos a tomar esas verdades bíblicas y empezamos a aplicarlas en nuestra vida. Y yo sé que eso ha sido muy bueno para las personas que están participando. Yo sé que varias señoras están aquí, de las que han estado en este curso, y quiero invitar a alguna de ellas que nos dé un testimonio breve de cómo el Señor ha cambiado su forma de ver las cosas. ¿Quién quiere venir por acá? ¿Alguien voluntario o democráticamente lo hacemos? A ver, tú, bueno. Un aplauso al Señor por la vida de Luz Mary. Ella es de las ovejitas más nuevas de la iglesia. Buenos días. Lleva 10 años de cristiana. A ver, les cuento. Yo llevo 10 años de cristiana, 3 meses aquí en la iglesia. De verdad lo que dice el pastor ha sido fuertísimo. Yo en una iglesia estuve 10 años y fui ujier. Llevé mucha gente a los pies de Cristo, pero me confrontaba con saber de que a veces nosotros los cristianos nos creemos que levitamos y estamos más arriba del piso y nos sentimos como que, como somos cristianos, no tenemos problemas, y los cristianos tenemos problemas, entonces ocultamos todos esos problemas porque no podemos ser ujieres, porque no podemos orar. Yo soy una persona que hago mi devocional, pero me confrontaba porque yo decía, en mi vida hay muchas cosas que no están bien, no están bien, y llevaba 10 años de vida cristiana, llevé mucha familia a los pies de Cristo. Ayer me reía porque mis papás recibieron al Señor, pero no son ellos, era yo. Estuve pasando un proceso fuertísimo, y un día en Unicentro, yo vivo acá cerca, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me quedé sin iglesia. Empecé a mirar por internet y encontré esta iglesia. Y llamé, en las demás iglesias me decían, en un mes la recibo. Yo decía, no, pues en un mes ya estoy. No, yo necesitaba ya, porque si uno necesita ya, uno no puede esperarse un mes para sentir todo lo que está sintiendo. Me contestó el pastor y me dijo, venga. Y hablé con ellos y empecé un proceso de restauración. Mire, estamos en un proceso de restauración, estamos viendo el carácter, los defectos de carácter, los tengo todos. Y llevo 10 años de vida cristiana, los tengo todos. Yo decía, Dios mío, y a veces uno dice, ¿por qué? Porque uno no se ha sentado, yo oraba, yo leía la palabra de Dios, pero hay cosas que uno no las hace, y hay que hacerlas. Hay que comprometernos, porque no solamente es el compromiso de orar, de venir los domingos, sino el compromiso de hacer estos cursos. Mire, yo los tengo todos los defectos de carácter, y el pastor es una persona con una sabiduría tan tremenda, y entonces empezamos a ver cada defecto uno por uno.
y trabajar ese defecto de carácter. Yo le dije al pastor, este que tengo me toca yo creo que hasta diciembre de este año, porque es que además lo que yo quiero es pasar el curso, porque es que no podemos nosotros quedarnos en que, ay no, pero es que a mí me da pena decir que tengo esto. No, ¿qué nos va a dar pena? Hay que decir, en los cursos tenemos esto y esto, para poder confortarnos nosotros mismos y transformarnos y transformar a nuestras familias. Y eso es lo que estoy haciendo. Y verdad, miren, los invito porque realmente yo me sentía que llevaba 10 años de vida cristiana, que era una cristiana súper, mejor dicho, la light, y no es así. Uno tiene que sacar todo eso que tiene por dentro. ¿Y dónde lo podemos sacar? En cursos como estos. Somos un grupo de 6 personas que podemos mostrar y decir lo que hemos sentido, lo que hemos llevado, lo que podemos transformar, lo que podemos organizar, lo que podemos arreglar y poder salir adelante. Por eso los invito, mire, a mí me ha transformado. Yo vivía fuera de la ciudad, me vine a vivir con mis papás, fue dificilísimo, se los digo, son 2 personas de edad, pero no era difícil por ellos, sino por mí. Y yo me sentía pues, y ustedes saben lo importante para uno como es honrar a padre y madre. Entonces yo decía, miércoles, ahí ellos por su edad a veces son un poco difícil. Y entendí con el pastor, ellos son católicos y yo soy cristiana, pero yo decía, ay no, yo cristiana, entrar a una iglesia católica con ellos. El pastor me decía, vaya. Y yo, bueno, pastor, y eso lo estoy haciendo. Entonces están entendiendo que no es la cristiana de un lado y que no, sino que nosotros para atraer a la gente también tenemos que entenderlos a ellos. Para atraer a mi hija, yo tengo que entenderla. Para atraer a nuestras familias, porque es que nosotros creemos que bueno, ya estamos 2 personas aquí, no, es toda la familia, y eso es lo que he entendido, y eso es lo que me he propuesto, y no es fácil, pero yo decía, Señor, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, porque a veces uno dice, no, que el Espíritu Santo me diga qué hacer. No, el Espíritu Santo te lo diga, pero uno también tiene que dar el paso, porque es que es actuar, es dar el paso y saber que tenemos que confrontarnos, tenemos que hacer las cosas y tenemos que ser los cristianos que Dios quiere que seamos y los cristianos que están en la Biblia. Por eso los invito, mire, podemos tener un espacio, si la gente no puede en la mañana porque están trabajando, los pastores le buscan un espacio, pero es importantísimo ese curso de restauración. En mí ha hecho cosas tan grandes en 3 meses que ustedes no se imaginan. Gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Gloria a Dios. Necesitamos aprovechar estos espacios que estamos abriendo para edificación del pueblo. Dice la palabra de Dios, y este Señor me lo mostró, que Él edificará su iglesia. Y de alguna manera nosotros estábamos esperando que el Señor edifique la iglesia. Pero el Señor dio la responsabilidad de edificar a las personas. Así que nosotros edificamos las personas y el Señor edifica su iglesia. Amén. Así que los invito a que cuando se abra un nuevo curso también otros estén participando, que ha sido un curso realmente de mucha bendición. Amén. Dice la palabra de Dios que debemos entonces comprometernos con Cristo primeramente, segundo con la iglesia, tercero con ¿quién? Con la obediencia a la palabra de Dios. Ser un modelo, y tenemos que comprometernos en ser ministros de su gracia. Yo sé que el Señor ha utilizado a muchos de ustedes cuando han dispuesto su corazón de servirle al Señor. Los ha utilizado de una forma impresionante, impresionante. Y ustedes no se sorprenden de lo que el Señor ha hecho cuando hablan con una persona y le comparten del amor de Dios. Es la gracia de Dios actuando ahí. Y cuando ustedes lo hacen, ven la gloria de Dios. Y qué rico, porque el Señor es el que hace esa obra. Pero Él necesita que nosotros tengamos un corazón perfecto para con Él. Dios nos ha dado habilidades especiales a cada uno de nosotros. Y en Primera de Pedro dice que esas habilidades el Señor nos las dio para asegurarnos de utilizarlas en beneficio mutuo, las unos con los otros. El Señor quiere que nosotros nos sirvamos los unos a los otros. El Señor quiere que la actitud nuestra sea como la que Él tuvo. Él dijo que Él no venía para ser servido, sino que vino para servir. Amén. De tal manera que tenemos que empezar a comprometer nuestra vida con Dios, nuestra vida con la familia, con la iglesia, a llevar una vida
modelada por Cristo, y tenemos que comprometernos a ser un ministro de su gracia, un ministro de la gracia de Dios. Una persona que, ministro significa servicio, servidor. A veces tenemos un mal concepto de lo que es ministro y pensamos que un ministro es una persona a quien hay que rendirle pleitesía, una persona que tiene poder. No, un ministro es una persona que tiene una actitud de servicio. Y por eso nosotros tenemos que ministrar siempre. Un cristiano que no ministra es una contradicción. El cristiano tiene que estar sirviendo siempre. Y el quinto compromiso es que tenemos que comprometernos con un cargo que el Señor nos dio, que es un cargo diplomático. Y es que somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Y como embajadores de Cristo tenemos que representar a Cristo donde quiera que nosotros vayamos. No es aquí en la iglesia, es por fuera, en la universidad, en el trabajo, con los amigos. Y ellos tienen que saber que nosotros somos representantes de Cristo, que somos embajadores de Cristo. Quiere decir que tenemos una investidura que el Señor nos dio para representarlo a Él, con poder y con autoridad. Tremendo eso. Lo que diga el embajador de Estados Unidos aquí en Colombia, eso marca y afecta las decisiones del gobierno. Ahora, ¿quién es más importante, el embajador de los Estados Unidos o el embajador de Cristo? Se cae de su peso, ¿no es cierto? Pero resulta que estamos llenos de embajadores de Cristo que no ejercen sus funciones. Entonces estamos siendo siervos inútiles. Y el tiempo está cerca. Las señales del fin ya se están dando. Ya sabemos que es inminente la venida de Cristo. No sabemos cuándo. Porque dice la palabra de Dios que el día y la hora nadie lo sabe. Pero Jesucristo ya está por venir. Dice la palabra de Dios que en los tiempos del fin la ciencia crecerá. Y hoy la ciencia ha crecido en unos niveles impresionantes. Impresionantes. Increíble. La tecnología se ha desarrollado de una forma que jamás nos imaginamos que pudiera llegar a estos niveles. Y cada 2 años el conocimiento se está duplicando. Es increíble el avance de la ciencia como está. Y esto nos marca que el fin está muy cerca, muy cerca, muy cerca de la venida del Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor no va a venir hasta que no se predique la palabra de Dios en todo el mundo. Y hoy con los medios de comunicación la palabra de Dios se está predicando prácticamente en todo el mundo. Son muy poquitos los lugares donde no ha llegado la palabra de Dios. Pero hay gente muy interesada en que Jesucristo venga pronto y están allá evangelizando. Y están mirando a ver a dónde no ha llegado la palabra y están haciendo programas para ir. De tal manera que los tiempos se han acortado. El tiempo del fin está cerca. Y por eso tenemos que tratar de ponernos y prepararnos para seguir y servirle al Señor. Dice la palabra de Dios que no es para nosotros conocer los tiempos. O sea, ese no es nuestro problema. Saber si va a venir esta mañana o va a venir el 15 de marzo del año entrante o en el año 2018. No se trata de eso. Eso no es nuestro problema. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que testificar de Jesús, preocuparnos por eso. Ese debe ser nuestra prioridad. No tanto si va a venir el año entrante o va a venir dentro de 2 años. Y empezar a hacer predicciones como muchos lo han hecho y han quedado en ridículo porque pues se ponen a anunciar que va a llegar en tal fecha. Y cada vez decimos, yo recuerdo que desde que era chiquito veía en los periódicos, el mundo se va a acabar en 1986. Y llegó el 86 y nada. Y después dijeron que no, que era en el 87 porque han hecho mal las cuentas. Y después que era en el 2000. Y así seguimos, ¿verdad? Pero nos olvidamos del propósito principal y es que tenemos que predicar la palabra de Dios. Que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. No importa cuándo. Dice la palabra de Dios que tenemos que velar y orar. Tenemos que estar preparados para los tiempos del fin. A veces usted puede decir, no, pero si yo tengo temor porque a lo mejor yo no amo suficientemente a Cristo. Quizás yo no amo suficientemente a Dios. Bueno, si usted no ama suficientemente a Dios, simplemente es porque usted no se ha dado cuenta que tanto Dios lo ha amado.
Y cuando usted se da cuenta cuánto Dios lo ha amado, le va a quedar muy fácil amar a Dios. Cuando usted sea consciente de lo que Jesucristo ha hecho por su vida, le va a quedar más fácil dar su vida por Jesucristo. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar.